La tensión mediática se ha intensificado después de que Sanctorum se convirtiera en el centro de una fuerte controversia que ha sacudido a sus seguidores. La relación entre el actor y Selim Yahuolu ha desatado una ola inesperada de comentarios negativos que no deja de crecer. Las redes sociales se han convertido en un escenario donde cada gesto, cada imagen y cada palabra son analizados al milímetro. Los seguidores más fieles del actor no han ocultado su descontento ante esta nueva etapa sentimental. La cantidad de mensajes críticos ha aumentado de forma abrupta en pocas horas. El impacto en la opinión pública ha sido inmediato y contundente. Los analistas de entretenimiento señalan que esta situación se ha intensificado por la enorme popularidad de Sanctorum. La figura del actor está constantemente bajo el escrutinio de millones de personas, lo que amplifica cualquier polémica. Los seguidores se sienten emocionalmente involucrados, generando reacciones extremas ante cualquier noticia relacionada con su vida personal. La presencia de Selim Yahuolu en los eventos recientes del actor ha aumentado aún más la discusión. Esta reacción colectiva se interpreta como un fenómeno habitual en casos de celebridades de alta exposición. La magnitud del debate demuestra el poder que tienen las redes sobre la percepción pública. En medio de esta controversia, la actitud de Sanctorum ha sido observada con atención por los medios. El actor ha mantenido la compostura pese a la presión y se ha mostrado decidido a continuar con sus proyectos. Esta postura ha sido interpretada como una señal de fortaleza emocional ante una situación complicada. Los expertos afirman que su silencio estratégico podría estar destinado a evitar que el conflicto escale aún más. La expectativa sobre una posible declaración crece con cada hora. La audiencia se mantiene pendiente de cualquier movimiento del actor. La figura de Mahsin Meravet también ha entrado en escena, no por estar vinculado al conflicto, sino por su cercanía profesional con el actor. Su nombre ha empezado a mencionarse con frecuencia, debido a los proyectos que ha compartido con Sanctorum. Los seguidores han comenzado a analizar su papel en esta situación, incluso sin que ella tenga relación directa con la polémica. Las redes han convertido su presencia en un elemento más dentro del debate emocional que rodea al actor. Su nombre aparece en miles de comentarios que buscan entender lo que ocurre detrás de cámaras. De manera inesperada, su imagen se ha vuelto parte del foco mediático. Mientras tanto, la presión continúa aumentando para Selim Yahuolu, quien ha recibido una cantidad significativa de críticas. Este comportamiento por parte del público ha sido señalado por especialistas como un reflejo del fanatismo extremo. El impacto emocional en quienes se ven envueltos en este tipo de situaciones suele ser considerable. La intensidad de los mensajes ha generado un ambiente tenso alrededor de la modelo. Los medios están siguiendo de cerca su reacción ante esta tormenta mediática. Todo indica que el fenómeno continuará desarrollándose en los próximos días. Había los próximos trucos de La situación también ha levantado un intenso debate sobre los límites de los seguidores hacia la vida privada de los famosos. Los analistas aseguran que la línea entre admiración y posesividad se vuelve difusa en momentos como este. Las plataformas digitales se han convertido en armas poderosas capaces de influir en la estabilidad emocional de figuras públicas. Los expertos advierten sobre los riesgos de estas dinámicas. Este caso específico ha sido utilizado como ejemplo de cómo los sentimientos colectivos pueden transformarse en ataques masivos. La conversación continúa creciendo en todos los espacios digitales. Los medios internacionales han comenzado a publicar sus propias interpretaciones del conflicto. La historia ha cruzado fronteras
y ha generado análisis en diferentes países. La figura de Seng Torun se ha convertido en un tema recurrente en programas de entretenimiento y columnas de opinión. Su nombre se mantiene entre las tendencias de búsqueda. La repercusión mundial demuestra el enorme arrastre mediático que posee el actor. Todo hace pensar que la controversia seguirá activa durante un tiempo prolongado. En paralelo, el equipo cercano al actor ha tratado de manejar la situación con cautela. Su entorno profesional está consciente de la magnitud del conflicto y de la necesidad de evitar declaraciones apresuradas. Las reuniones internas se han intensificado para decidir la mejor estrategia mediática. Ha decidido de voy a hacer nuevas centraciones en financia mediática. La prioridad es proteger la imagen del actor sin alimentar la polémica. Cada movimiento está siendo evaluado cuidadosamente. La prensa sigue cada paso con atención, esperando una posible respuesta oficial. La audiencia, por su parte, se mantiene profundamente dividida. Una parte significativa de los fans defiende las decisiones personales del actor, mientras que otra continúa expresando su descontento. La polarización es evidente en todas las plataformas. Esta división ha generado discusiones intensas entre los propios seguidores. El fenómeno ha sido descrito como un conflicto emocional colectivo. La reacción social se ha convertido en un espectáculo en sí mismo, seguido minuto a minuto por miles de usuarios. A pesar de la tensión, algunos expertos destacan que este tipo de controversias suelen impulsar aún más la fama de los involucrados. Para aún más la fama de los involucrados. La atención mediática se multiplica, y los nombres permanecen en la conversación pública por largos periodos. La paradoja es que incluso las críticas contribuyen a aumentar la visibilidad. En el caso de Seng Torun, su reputación profesional se mantiene intacta, aunque su vida privada se encuentra bajo presión. La incertidumbre sobre lo que ocurrirá a continuación mantiene al público expectante. Cada día surgen nuevas interpretaciones sobre el rumbo de los acontecimientos. La presencia continua de Mahsin Meravet en los titulares también ha aumentado el interés del público. Su figura representa estabilidad, profesionalismo y calma dentro de la tormenta mediática que rodea al actor. Esta percepción positiva ha reforzado su imagen ante los medios. Algunos expertos consideran que su rol podría ayudar a equilibrar el contexto emocional que vive Seng. Los comentarios sobre su participación son mayormente favorables. Su nombre se ha convertido en un ancla para muchos seguidores que buscan un punto de apoyo ante la controversia. Mientras la polémica sigue creciendo, los debates sobre el comportamiento fan continúan intensificándose. Los especialistas en comportamiento social analizan que el fenómeno está directamente relacionado con la identificación emocional. Muchos seguidores proyectan sus propias expectativas sobre las figuras públicas. Cuando estas expectativas no se cumplen, sobreviene la reacción negativa. Este caso ha servido para abrir un nuevo análisis sobre la responsabilidad de los fanáticos. El tema se ha convertido en un punto clave dentro del debate digital. La conversación parece lejos de terminar. Los programas de televisión dedicaron amplios segmentos a este conflicto,
buscando interpretar las causas del rechazo hacia Selinshogolu y Ashogolu. Los presentadores han resaltado la rapidez con la que se desencadenó la tormenta digital. La inmediatez de las redes ha sido señalada como un factor fundamental para amplificar la discusión. Cada gesto ha sido examinado con detalle por los comentaristas. Así, la vida privada del actor se ha convertido en un tema de interés nacional. El análisis mediático continúa alimentando la controversia. Por otro lado, algunos expertos insisten en que la exposición emocional del actor puede convertirse en un componente clave para fortalecer su imagen pública. La vulnerabilidad, cuando es percibida de manera auténtica, genera empatía en la audiencia. Esta posibilidad podría transformar el conflicto actual en una oportunidad comunicativa. La narrativa podría modificarse dependiendo de cómo el actor decida reaccionar. Las próximas semanas serán determinantes para entender este giro mediático. El público observa con atención cada gesto. La incertidumbre mantiene el interés en niveles muy altos. La situación ha generado también un reflejo sobre el poder del amor en medio de la presión pública. La relación entre Saint-Torun y Céline Yashogolu ha mostrado que exponerse emocionalmente tiene un costo. El título de esta noticia resume el sentimiento colectivo que circula en redes. El precio del amor es, en ocasiones, una lluvia de críticas que cae sin piedad. La pareja enfrenta ahora un desafío emocional y social. El impacto en la opinión pública continúa desarrollándose. Los medios advierten que esta historia seguirá evolucionando. Finalmente, el futuro inmediato de esta controversia dependerá de las decisiones que tomen los involucrados. La audiencia se mantiene en un estado constante de expectativa, esperando nuevas declaraciones o movimientos. El conflicto podría apaciguarse o intensificarse según la estrategia mediática. Los analistas coinciden en que la situación representa un capítulo complejo dentro de la trayectoria del actor. La discusión seguirá ocupando espacio en los medios y en la conversación digital. Saint-Torun continúa siendo el eje central de una historia que parece lejos de concluir.